Uno de los criterios que la doctrina ha utilizado para clasificar las formas de Estado es la división territorial del poder. Dentro de esta clasificación encontramos básicamente dos tipos de forma de Estado, el Estado unitario y el Estado compuesto. En el Estado unitario, el poder político le pertenece solo y exclusivamente al Estado. Como mucho, podemos considerar compatible con una forma de Estado unitaria una descentralización de tipo burocrático o administrativo. La otra parte de esta dicotomía está representada por los estados compuestos. En esos casos, el poder político se reparte entre el Estado y determinados entes territoriales, que pueden ser estados o regiones, según la forma de Estado. En el Estado compuesto nos encontramos con un tipo de descentralización que se define descentralización política o institucional. Las dos formas de Estado que tradicionalmente forman parte de la grande categoría Estado compuesto son el Estado federal y el Estado regional. Los Estados federales históricamente nacen de la unión de Estados independientes y soberanos, aunque se ha dado por lo menos un caso, según la doctrina, de un Estado federal que nace de una fragmentación de un Estado originariamente unitario, aunque descentralizado, y sería el caso de Bélgica. El Estado regional tiene un origen histórico distinto. Es una forma de Estado más reciente y es el resultado de una división de un Estado centralista. En estos casos es el Estado quien les otorga a las regiones algunas competencias. Pero veamos más en profundidad cuáles son las características esenciales de los estados federales y de los estados regionales. En el caso de los estados federales, en primer lugar, tenemos una constitución federal y al mismo tiempo cada uno de los estados miembros tiene una constitución propia. Como veremos, no es así en los estados denominados regionales. En segundo lugar, en los estados federales existe una división de competencias establecida en la Constitución Federal y en esta división de competencias se prevé un listado cerrado y predeterminado de competencias legislativas que le pertenecen al Estado federal. Las demás competencias, denominadas competencias residuales, son competencias de los estados federados. Tercera característica de los estados federales, muy en general. El Parlamento suele tener una estructura bicameral. Las denominaciones pueden ser diferentes, pero por lo general el Senado, la Cámara Alta, es la Cámara representativa de los Estados federados. La representación de los Estados miembros puede ser una representación paritaria, es decir, cada Estado tiene exactamente el mismo número de representantes dentro del Senado y no hay, digamos, factores que determinen diferencias, o puede ser una representación diferenciada, normalmente diferenciada según la población de cada uno de los Estados miembros. Cuarta característica que la doctrina, sobre todo más reciente, ha individualizado como digamos, característica típica de los estados federales es que los estados miembros tienen que participar en los procesos de reforma constitucional. Normalmente lo que se prevé es una aprobación de la reforma por parte de las instituciones federales y luego una ratificación por parte de los estados previendo mayorías determinadas, un número determinado de estados que tienen que ratificar la enmienda constitucional para que ésta pueda entrar en vigor. ¿Cuáles son las características básicas según la doctrina de los estados denominados regionales? También estamos hablando de estados compuestos que prevén una descentralización de tipo político y no solo administrativo. En primer lugar, las constituciones de esos estados reconocen los entes regionales y reconocen su autonomía. En segundo lugar, cada una de las regiones no tiene una constitución propia como es en los estados federales, sino que tiene un estatuto de autonomía. En tercer lugar, la Cámara Alta no es representativa de las regiones. No tenemos un Senado de representación territorial como pasa en los estados federales. Y en cuarto lugar, como característica general, podemos decir que la participación de las regiones en las funciones estatales es una participación más limitada. Por ejemplo, las regiones pueden disponer de la iniciativa legislativa, pueden proponer referéndum, según el ordenamiento al que nos estamos refiriendo.